Hola estimados amigos, les saludo de nueva cuenta. Gracias por estar al pendiente de nuestro canal de YouTube que lleva por nombre Jorge Gasca y de nuestra página de Facebook que lleva por nombre Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto. Bien, el tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con el objeto material de la ética. Bueno, en el video o en videos pasados ya hemos intentado definir qué es la ética, qué es lo que intenta estudiar. Ahora vamos a especificar de una manera más concreta cuál es su objeto de estudio en sí, ¿sale? Y bueno, hay dos objetos de estudio, el objeto material y el objeto formal. El que hoy nos compete analizar es nada más y nada menos que el objeto material de la ética. ¿Cuál es el objeto material de la ética? El objeto material de la ética son los actos humanos. Ajá. Se le llama, hay que recordar que se le llama objeto material de una disciplina científica a la realidad o conjunto de realidades que constituyen su objeto de estudio. Es decir, el objeto material es todo lo que se puede manipular, todo lo que existe dentro de la realidad y que además esa existencia lo registran nuestros sentidos. Ajá. Y las acciones del hombre pues son realidad también. ¿Por qué son realidades? Porque se sienten, se escuchan, ¿sí? Se visualizan y además las acciones del hombre son captados y registrados por nuestros sentidos. Por ello nos atrevemos a decir entonces que las acciones humanas son pues el objeto material de la ética. Bueno, los actos humanos son aquellos que el hombre es dueño de hacer o de omitir, de hacerlos de un modo o de hacerlos de otra manera. Los actos humanos son responsabilidad de nosotros porque obedecen a dos características. La primera, nuestro razonamiento, y la segunda, nuestra voluntad. Ajá. Nuestra acción primero la pensamos y luego la llevamos a la práctica, ¿sí? No es contrario, no es viceversa, bueno, a veces actuamos por instinto, pero ese actuar por instinto es acciones humanas, ¿sí? No son actos humanos, son acciones humanas que no obedecen a nuestra voluntad y que no obedecen a nuestro razonamiento. Ajá. Obedecen a las otras cualidades de nuestra naturaleza, que más adelante vamos a intentar definir y poner en claro estas dos cosas. Pero de entrada podemos decir que los actos humanos son aquellos de los cuales nosotros somos dueños y que se manifiesta en el uso y en el manejo de nuestro pensamiento y de nuestra voluntad. Por eso son las acciones libres, esto es, las que proceden de nuestra deliberación racional y de la voluntad, como ya referíamos, ya sea inmediatamente, como puede ser el amor, el deseo, el odio, etcétera, etcétera. Y entonces aquí se habla de actos ilícitos de la voluntad, ya sea a través de otras potencias como el hablar, el trabajar, el golpear, y entonces se habla de actos imperados por la voluntad. Es decir, nosotros tenemos actos que son dueños de sí y hay otros actos que realizamos, pero de acuerdo a las exigencias o las circunstancias que se nos presentan en nuestra vida, ¿no? Nosotros actuamos de determinada manera en nuestro trabajo porque así nos lo pide el reglamento o así lo dice el patrón o así lo dictan las normas. Sin embargo, nosotros somos libres y dueños de todo lo que decimos, trabajamos, deseamos, experimentamos, etcétera, etcétera. Bueno, los actos del hombre son los que no son libres, ¿sí? Bien porque en el momento en que se realizan falta el necesario conocimiento y voluntariedad, bien porque se trata de procesos sobre los que el hombre no posee un dominio directo, como el desarrollo físico, la circulación de la sangre, etc. ¿Sí? Los actos humanos son los que el hombre son dueños,
los actos del hombre son los que no son libres, ¿sí? Porque reaccionamos de determinada manera en ese problema, ¿no? Alguien viene, nos cuenta un chisme, nos prende la mecha, nos enojamos y hasta le decimos de lo que se va a morir. Allí son actos del hombre porque fueron provocados, encendió la ira, encendió la cólera de esa persona y pues dijo cosas que no tenía que decir y no es libre ese acto porque no tiene ese conocimiento pleno, ¿no? O algo, podemos hacer otra comparación, ¿no? Aquella persona que anda ya alcoholizada, no es consciente de lo que está realizando, ¿no? Entonces sus actos pues prácticamente no son dueños de sí mismos. O también son actos del hombre aquellos que obedecen a nuestra naturaleza, aquí dábamos algunos ejemplos, ¿no? A nuestro desarrollo físico. Nosotros no le podemos decir a nuestro cuerpo, no crezcas, ya no ten esta complexión, nuestro cuerpo se desarrolla a nuestras circunstancias o a nuestra genética. Nosotros no le podemos decir a nuestro corazón, deja de latir, ¿no? Por ello son actos del hombre, porque obedecen a una naturaleza o a una circunstancia que está afuera de los alcances de nuestra mente y de nuestra voluntad. Por eso la distinción entre los actos humanos y los actos del hombre puede hacerse intuitiva mediante los conceptos de obrar y ocurrir. Una cosa es lo que nosotros trabajamos y que lo hacemos conscientemente, y otro es lo que puede ocurrir en esas zonas que están afuera de nuestro alcance, o lo que puede ocurrir en nuestra vida cotidiana. Hay actos, hay acciones del hombre que no tenemos contempladas, ¿no? Entonces allí se desajusta, por decirlo así, el actuar humano. Bueno, cuando se realiza un acto humano, el hombre tiene la conciencia más o menos refleja, es decir, que sabe qué es lo que está haciendo, que él sabe que él es el autor, que sabe qué causas van a tener en ese acontecimiento personal. La acción humana está unida a la vivencia de ser yo el agente activo y responsable, la verdadera causa de lo que hago, ¿sí? El acto humano, prácticamente el hombre está consciente en todas sus facultades, ¿sí? Sabe qué es lo que busca, sabe qué es lo que quiere perseguir, sabe qué intención o con qué intención actúa en ese momento. Cuando se da un acto del hombre, pues el sujeto humano tiene por el contrario la conciencia, pues algo ocurre en él, como si fuese ser un escenario en el que algo acontece sin su activa participación personal. El acto del hombre está ligada cuanto más a la vivencia de ser simple sujeto de un cambio. Ya Santo Tomás lo refiere de la siguiente manera, ¿no? De entre todas las acciones hechas por el hombre, se llaman humanas solo aquellas que son propias del hombre en cuanto que es hombre. Es decir, las acciones humanas dependen del hombre porque el hombre mismo tiene la capacidad de racionalizar, de pensar, de tener una voluntad. Como lo propio del hombre en cuanto tal es ser dueño de sus actos por estas facultades que tiene. Solo son humanas las acciones de las que el hombre es dueño y por tanto las que proceden de la voluntad deliberada, ya que el hombre ejerce el dominio sobre sus actos a través de la razón y de la voluntad, de tales que es propia su libertad. Esto lo refiere Santo Tomás, ya definiendo de una manera más concreta o más precisa que las acciones del hombre son dueñas del propio hombre porque se desprenden de su ser, se desprenden de su naturaleza. Por eso el ser o no propios del hombre en cuanto hombre, ¿sí? El ser depende de la deliberación de nuestra libertad para llevar a cabo ciertas acciones que van a ser visibles a los sentidos, no solamente nuestros, sino a los sentidos de los demás.
Por eso solo es humana la acción realizada libremente. Si aquella acción que se realiza de una manera obligada, pues prácticamente allí se está determinando nuestra libertad, porque ya nos están diciendo de entrada qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que se tiene que realizar. En cambio, si las acciones se desprenden de mi propia libertad, entonces allí yo sigo siendo, o soy más bien, soy dueño de esa acción. Por ello, los actos no se acomodan instintivamente y automáticamente a la realidad en que el hombre vive y a los bienes que le solicitan, sino que más bien los actos se ajustan a las circunstancias de el hombre, y el hombre se ajusta a esos actos también, ¿sí? Nosotros no actuamos porque queremos, actuamos porque el mundo se acomoda y nosotros tenemos que responder a esos conflictos que se nos presentan en el mundo. Solo pues con la relación a los actos humanos hablamos propiamente de una conducta humana. Esos actos se manifiestan en nuestra conducta, porque en ellos el hombre se conduce, el hombre se ve la directriz, se ve el eje que sigue, y asimismo se visualizan los objetivos que persigue. Por ello se sirve de su conocimiento de la realidad, de su autoconocimiento personal, para cambiar su ambiente en el que vive. ¿Y cómo va a cambiar su ambiente en el que vive? Realizando ciertas acciones que lo van a ayudar a crecer o a realizarse como persona. Por ello el hombre es un ser moral en la que la exacta medida en que se es un agente racional. Es decir, el hombre es moral porque supuestamente piensa lo que va a actuar, piensa lo que va a realizar con su vida. Por eso se dice que el hombre es ese ser moral, porque es capaz de pensar, ¿sí? Porque es un agente racional. Y el referirnos al hombre como un agente racional se refiere directamente a la voluntad, a ese cuestionamiento, a esa facultad apetitiva que el hombre tiene de hacer las cosas, y que además se manifiestan en su vida práctica, que se manifiestan en su razón práctica. Nosotros pensamos de acuerdo a lo que vamos a realizar con nuestra vida. Por eso tenemos un conocimiento de nuestra vida y de las circunstancias para poder dirigir de la mejor manera nuestra existencia. Es claro pues que el uso práctico de la razón se distingue y se presupone de lo especulativo, ¿sí? De ese dirigir el obrar, de ese dirigir el trabajo, que no es lo mismo que el saber, ¿sí? El saber, más bien el obrar, obedece al saber, no el saber al obrar. Primero pensamos antes de actuar, primero dirigimos nuestra vida, primero pensamos para dirigir nuestra vida. ¿Por qué? Porque el hombre busca obtener una sabiduría. Esa sabiduría es intentar comprender la realidad a través de mi propio autoconocimiento. Por ello, las acciones de las personas son el objeto material de la ética en cuanto que son libres, esto es, en tanto que presuponen la actuación de la deliberación racional y de la voluntad, de nuestro libre pensamiento y de nuestro libre actuar. Al desaparecer el querer libre y consciente, pues desaparece también la realidad moral, que es el efecto causado, ¿sí? Si no actuamos libremente, pues prácticamente se puede decir que esa consecuencia o ese error no depende de nosotros, o no es causa de nosotros, es causa de la otra persona que nos dijo cómo actuar o cómo hacer las cosas. Por ello, la moral concierne precisamente a que la persona humana sea libre en su capacidad de obrar como le parezca. Quien se excusa o quien se justifica de, pues yo no tuve la culpa, yo
yo no actué de mala manera, a pesar de que está plenamente consciente de que hizo mal, pues en realidad tiene que ver con el aspecto psicológico, ¿no? Que evade pues todas estas exigencias morales, en las cuales se refleja que si busca un culpable, no es maduro lo suficiente, no es consciente de lo que está haciendo, y lo más triste, que no sabe a dónde dirigir su vida. Por eso se da en este aspecto psicológico, donde hay que analizar cuáles son esos procesos o esos patrones que el hombre tiene y que lo hace actuar de determinada manera, ¿no? Sin embargo, lo decisivo de la ética es que en el mismo hombre, en la misma persona humana, trate de entender, trate de comprender su exigencia moral, encontrándole el sentido a sus acciones, encontrándole el sentido a su actuar. Por ello se advierte que las decisiones son propias, ¿sí? Son propias del hombre, y su capacidad psicológica pues tiene que estar de acuerdo, tiene que ser coherente con ese pensamiento que nos da la propia moral y que se reflejan en nuestras acciones. Bueno, por lo tanto, no nos queda decir más que todas las acciones humanas son el objeto material de la ética, porque existen, porque son reales, y hay que recordar que todo lo que nosotros podemos pensar y obrar es real, ¿sí? Porque nuestro pensamiento existe en nosotros, y nosotros lo podemos manifestar, nuestro pensamiento, en nuestra manera de actuar, y es cuando le damos la realidad a nuestro pensamiento, y ese pensamiento que se reflejan en nuestras acciones nos van determinando el crecimiento de madurez, por decirlo así, que nosotros hemos tenido como personas. Por lo tanto, si alguien nos juzga, no es por nuestra manera de pensar, es por nuestra manera de actuar, que se ve y se refleja en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues hasta aquí con este pequeño tema. Espero que sea de su agrado y que les sirva, y que hayamos expuesto de una manera clara para llevar a cabo estos conocimientos en nuestra vida y entender que nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras propias acciones. Muy bien, me despido de ustedes deseándolo lo mejor en este día. Les agradezco su atención y los seguimos invitando a que estén al pendiente de nuestros próximos videos en nuestro canal de YouTube, que lleva por nombre Jorge Gasca, y que estén al pendientes de nuestra página de Facebook, que lleva por nombre Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto. Me despido de ustedes deseándolo lo mejor. Muchas gracias por su atención.